La unidad 5 es la unidad de corriente eléctrica y resistencia. Acá prácticamente empieza una nueva etapa en la materia y es lo que en el colegio o en un curso de ciencias básicas se conoce como electrodinámica. Si ustedes van a un libro de física del colegio como el Buongiorno, van a encontrar que dice electroestática y electrodinámica. La electrostática es todo lo que vimos hasta antes del parcial, hasta capacitancia, donde las cargas eléctricas se encuentran en reposo, en un equilibrio en los conductores. Y toda esta parte tiene que ver con la dinámica de las cargas eléctricas, con el movimiento de las cargas eléctricas. Por eso se llama electrodinámica en a veces, o sea, en algunos libros, ¿verdad? En algunas circunstancias. Entonces, todo esto se origina en conductores. Prácticamente ahora ya vamos a dejar de hablar de los dieléctricos o de los aislantes y vamos a trabajar solamente con los conductores. ¿Qué es lo que ocurre en los conductores? Existen portadores de carga que normalmente son los electrones. Esos portadores de carga tienen una facilidad de movimiento dentro del material conductor. Normalmente ese conductor es un material metálico. Y todos ellos tienen grandes coeficientes de conducción, tanto de la carga o de corriente, como coeficiente de conducción térmica. Normalmente los buenos conductores son conductores bastante buenos, digamos, otra vez vale la redundancia. Los conductores son buenos a la hora de desplazar corriente, o sea, mover carga, y a la hora de desplazar calor, ¿verdad? O sea, a la hora de cambiar su temperatura. Entonces, nosotros estudiamos en la parte de la electrodinámica todos aquellos materiales que puedan desplazar carga. Entonces hablaremos solamente de los conductores, la parte de dieléctrico ya queda atrás. La idea es que yo a un pequeño conductor o a un tramo de conductor le pueda aplicar un campo eléctrico. Si yo aplico un campo eléctrico a cada punto del conductor, las partículas con carga que se encuentran en libertad de movimiento van a moverse bajo la acción de la fuerza de Coulomb. Si esta es una carga negativa y hay un campo eléctrico de izquierda a derecha, esa carga negativa va a sentir una fuerza de Coulomb que va a ser proporcional a su carga. ¿Ok? Entonces, como la carga se encuentra en libertad de movimiento en este tipo de materiales, va a moverse y se va a mover en un movimiento que es bastante errático, bastante aleatorio por el material, pero promediando todo el movimiento que él tiene, va a generar un desplazamiento, en este caso hacia la derecha, con una velocidad vd. A esta velocidad se lo llama velocidad de deriva y vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva. La idea es que como efecto macroscópico nosotros podemos ver que se produce un movimiento ordenado de carga. La carga se mueve en una cierta dirección bajo la presencia de un campo eléctrico. A ese movimiento de carga respecto al tiempo se lo define como corriente. Vamos a ver mejor la definición. Ahora, lo que quiero es que entiendan nomás que la presencia de un campo en un conductor necesariamente, no en un aislante, produce movimiento de carga. Y ese movimiento de carga, si bien no es un movimiento lineal, promediando en el tiempo todos los pequeños desplazamientos que obtiene la partícula en sí cargada, en este caso el electrón, se puede notar que hay un desplazamiento neto bastante pequeño que ocurre con una velocidad de deriva, una velocidad que es llamada velocidad de deriva. Entonces prácticamente los cientos de miles de millones de electrones que ustedes van a encontrar en el conductor se van a ir moviendo de manera ordenada y van a producir lo que se conoce como una corriente eléctrica.
En cuanto a lo que es la resistencia es un factor de proporcionalidad entre la corriente y la diferencia de potencial que hay en un elemento. Ese factor de proporcionalidad depende de si el material es un material ómnico o un material no ómnico. También vamos a hablar después. Y se puede encontrar una relación entre la diferencia de potencial y la corriente, y este factor, digamos, de proporción se conoce como resistencia. Esto voy a repetir mejor más adelante. Pero para hacer un esquema ya global, ya les voy diciendo entonces de que la corriente se produce por la presencia de un campo en un conductor y que esa corriente es proporcional a la diferencia de potencial en un factor conocido como la resistencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a hablar un poco más a detalle sobre la corriente, la velocidad de deriva y la densidad de corriente, que es un término nuevo que vamos a definir ahora. Nosotros tenemos que esta, que es una batería o una fuente de fuerza electromotriz, va a generar un movimiento de carga en un circuito cerrado. Ese movimiento de carga va, por ejemplo, a alimentar o excitar esta bombilla de tal manera que el resultado final va a ser una luz o una energía lumínica, ¿verdad? También va a haber una pérdida de energía o de transmisión de energía al medio que va a aparecer en forma de calor irradiado al medio. Cuestiones así. Ahora, para ser un poco más precisos, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en un elemento de este cable conductor negro que están viendo. A un elemento nosotros le hacemos zoom y vamos a encontrar que hay un movimiento de carga. Si mi batería está colocada de esta manera, tipo el positivo hacia la izquierda, el negativo hacia la derecha, esto va a generar en todo el circuito un campo eléctrico que va a tener la dirección que estoy marcando acá. ¿Ok? Un campo eléctrico que iría de el positivo al negativo fuera de la batería. Ese campo eléctrico entonces va a producir una fuerza de Coulomb en cada partícula que componga el conductor. Eso va a hacer que todas las partículas con carga positiva adquieran una velocidad de deriva hacia la derecha, en este caso, y todas las partículas negativas adquieran una velocidad de deriva hacia la izquierda en presencia del campo que va de izquierda a derecha. Si yo considero que este material conductor tiene n partículas de carga por cada metro cúbico, considero que cada de una de estas partículas de carga tiene una carga Q y que cada una de estas partículas se está moviendo con una velocidad de deriva BD. Entonces yo puedo tomar en un diferencial de tiempo una cierta cantidad de partículas que atraviesan el área transversal de este conductor. ¿A qué me refiero entonces? Si consideramos un diferencial de tiempo, voy a tener que las partículas se mueven una cierta distancia dentro de ese diferencial de tiempo. La distancia que se mueven las partículas va a ser directamente la velocidad por el tiempo. Por cinemática siempre la velocidad por el tiempo va a ser el desplazamiento. Entonces si yo hago velocidad de deriva multiplicado por diferencial de tiempo, voy a tener el pequeño desplazamiento
de la carga. Cada carga se va a desplazar una velocidad de deriva por el diferencial de tiempo, digamos en metros, dentro de esta porción de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si yo tomo la sección transversal de mi conductor, se va a formar un volumen con esa carga. Este cilindro que ven acá más oscuro tiene un ancho que es igual a el desplazamiento de la carga, la velocidad de deriva por el diferencial de tiempo. Ese sería el ancho de este cilindro de acá. Si yo multiplico el ancho del cilindro o el largo del cilindro por el área transversal, voy a tener el volumen del cilindro. Eso va a ser área por velocidad de deriva por diferencial de tiempo. Esto me va a dar el volumen de ese cilindro de carga. Ahora, si yo agarro este volumen y multiplico por la concentración de carga, esto que está acá es la concentración de carga, cuántas partículas de carga hay por metro cúbico. Yo voy a tener N por el volumen y esto me va a dar a mí la cantidad de carga que hay en ese volumen. O sea, esto sería ya, fíjense que el volumen tenía unidades de metro cúbico. Y esto de acá tiene ya unidades de partículas con carga sobre metro cúbico por metro cúbico. O sea, esto ya está en partículas. Y ya sería el número de partículas cargadas, cargadas en movimiento. Ahora, si yo ese número de partículas multiplico por la carga Q que tiene cada partícula, hago Q por la concentración, por el área transversal, por la velocidad de deriva, por el diferencial de tiempo, yo voy a tener el total de carga en ese diferencial tiempo o que atraviesan el conductor en ese diferencial tiempo. Total de carga que atraviesa el diferencial o el conductor en un diferencial tiempo. Ese total de carga ya va a estar en unidades de Coulomb. Básicamente Q lo que me da es la cantidad de coulones que tiene cada partícula. Si yo multiplico por el número de partículas, tengo la cantidad de coulones que hay en este cilindro diferencial. El cilindro diferencial lo único que representa es entonces el total de carga que atraviesa el conductor en un diferencial de tiempo. Entonces, a este total de carga que atraviesa el conductor en un diferencial de tiempo le voy a llamar diferencial Q. Es un diferencial de carga, pero diferencial de carga en movimiento. Entonces ahí yo puedo escribir diferencial de carga en movimiento es la carga de cada partícula por la concentración de carga en el conductor, por el área transversal del conductor, por la velocidad de cada partícula o velocidad de deriva, por el diferencial de tiempo considerado. Y gracias a esta expresión o a esta igualdad es que yo puedo pasar dividiendo el diferencial de tiempo y esa razón diferencial tiempo sobre diferencial, diferencial carga sobre diferencial tiempo, a esta razón se lo define como corriente. Y es prácticamente la derivada de la carga respecto al tiempo o la razón entre la variación de carga y la variación de tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Recuerden que la derivada es la misma cosa que la variación de carga sobre la variación del tiempo cuando el delta tiempo tiende a cero. Pero ya no lo vamos a ver como un delta, sino directamente como una derivada. Entonces, esto que está acá es la definición de la corriente eléctrica.
necesitamos la derivada de la carga respecto al tiempo. Y si nosotros contamos con la concentración de la carga en ese material, tenemos la carga que tiene ese elemento cargado, esa partícula, tenemos el área transversal, la velocidad de deriva de cada componente, podemos encontrar la corriente. O sea, podemos manejar la corriente por su definición, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, o podemos manejar la corriente en función a los parámetros microscópicos. La carga que tiene cada partícula, la concentración de carga en ese material, el área transversal del conductor y la velocidad de deriva. Entonces, así también podemos nosotros encontrar la corriente. Ahora, este término o esta corriente obviamente es una especie de función a nivel micro, a nivel microscópico. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de, en este caso, partículas con carga que son eh, de tamaño atómico, ¿verdad? Sería electrones y huecos o protones. Entonces estamos hablando ya de algo, una cantidad a nivel microscópico. Nosotros vamos a estudiar un poquito de esta parte a nivel microscópico, pero en realidad a la larga vamos a trabajar ya con la corriente como si fuese un flujo de millones y millones de electrones. O sea, vamos a trabajar a nivel macroscópico. Pero hay que entender también de que la corriente se puede conseguir a nivel microscópico teniendo estos parámetros: la velocidad de deriva, la concentración, la carga de cada partícula. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Bueno, ok. Otra cantidad interesante que nos sirve definir es un vector densidad de corriente. El vector de densidad de corriente lo que me da es la concentración de carga en cada punto del material. Ya que acá nosotros observamos que la corriente es más bien ya una cantidad micro pero promediada para todo el área transversal. Si se dan cuenta, la única cantidad que no es microscópica acá es el área transversal. Después Q, N y BD son cantidades microscópicas. Entonces lo que yo puedo hacer es definir una cantidad J, que va a ser la corriente dividido el área transversal, y esto va a estar en función de cantidades microscópicas. A esta variable J se lo define como, voy a poner así, va a ser la definición de la densidad de corriente. Ok, entonces tenemos hasta ahora cuánta carga hay moviéndose en cada área transversal del conductor en un diferencial tiempo. De ahí sale la definición de la corriente. Y tenemos nosotros entonces de que si dividimos también esa corriente entre el área transversal, tenemos la definición de la densidad de corriente. La unidad de medida para la corriente se puede observar fácilmente en la definición de corriente. Van a ver que es cantidad de carga, coulombs, sobre cantidad de tiempo, segundo en el sistema internacional. A esa cantidad de coulombs sobre segundo se lo define también como ampere o amperio. Ampere por el que estudió esta parte, ¿verdad? Pero en español tienen que decir amperio. Así como digo coulomb y no coulomb. Amperios o amperios. Esa es su unidad de medida en el sistema internacional y es coulombs por segundo. Si le dividen a los amperes una cantidad de metros cuadrados, ya van a tener la unidad de medida de la densidad de corriente, que es ampere por metro cuadrado. Y es totalmente esto nomás. Definición de corriente y definición de densidad de corriente, que es corriente sobre área. Bueno, recuerden, la corriente es
una cantidad que mide el flujo total ya a través de un área superficial y la densidad de corriente es una función puntual. Eso significa de que yo voy a tener una densidad de corriente en cada punto. Cada punto de mi conductor va a tener una cierta coordenada y en esa coordenada hay una cierta densidad de corriente. Eso significa de que esta cantidad es una función puntual o una función de la posición. Estamos. Sin embargo, la corriente no es una función de la posición. La corriente eléctrica es una constante, normalmente, es una constante que puede depender solamente del tiempo, pero no de la posición. Porque hay una constante que no es función de la posición. Recuerden esa diferencia. La corriente es una constante que puede depender del tiempo, pero nunca de la posición. Sin embargo, la J sí es un vector que depende de cada punto del espacio. Ahora vamos a verlo. Acá definimos su módulo nomás. Después vamos a ver qué dirección y sentido tiene. Y es una función puntual, o sea que puede ser una constante en todos los puntos del espacio o puede ser función de x y z, puede ser función de r, phi, z, o puede ser función de r, theta, phi en coordenadas esféricas. Bueno, ok. Vamos a trabajar un ejemplo de ambas situaciones. Ejercicio 1, típico para empezar esta clase, este capítulo. Tenemos una corriente de 5 amperes que corre a través de un alambre de cobre de diámetro 2,05 milímetros. Este es el diámetro de nuestro conductor de cobre. Les dice que el cobre tiene 8,5 por 10 a la 28 electrones libres por metro cúbico. O sea, tenemos una concentración de 8,5 por 10 a la 28 elementos de carga, que son los electrones libres por metro cúbico. Entonces vamos a ir anotando los datos. Tenemos una corriente de 5 amperes. Tenemos un diámetro del cobre de 2,05 milímetros. Y tenemos una concentración de 8,5 por 10 a la 28. Fíjense lo grande que es esto. Electrones se suele simbolizar así. O pueden poner también, si quieren, partículas por metro cúbico. Como electrones o partículas en realidad no es una medida en el sistema internacional, esto también se suele escribir 1 sobre metro cúbico. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos electrones pasan por el alambre cada segundo? ¿Cuántos electrones pasan por el alambre cada segundo? Entonces, prácticamente lo que nosotros necesitamos es partículas por segundo. ¿De dónde voy a sacar esa información de partículas por segundo? Fíjense en la definición de la corriente. Nosotros vamos a suponer que no sabemos bien de dónde vamos a sacar esto porque no hay una fórmula para eso. Entonces encaramos nuestra fórmula. La corriente, que es un valor que tenemos, es la derivada de la carga respecto al tiempo. Acá yo tendría coulones por segundo, parecido a lo que yo quiero que es unidades de carga por segundo. Si escribo, la igualdad de esto es la carga del electrón, ¿verdad? Por la concentración, por el área transversal, por la velocidad de deriva. Recuerden esa fórmula de acá. Corriente, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, es carga, concentración, área transversal, velocidad de deriva. Y acá tengo que ver qué yo quiero. Si yo quiero encontrar
cuántos electrones pasan por el alambre en cada segundo. Yo necesito llegar a despejar de alguna manera, una variable o una función que me dé electrones por segundo. O en todo caso, partículas por segundo. Una de esas dos. Entonces, hay que ver qué necesito yo de acá despejar. Q me va a dar culones. Culones que tiene cada partícula. Recuerden que partícula no es una unidad de medida, así que le puedo poner acá dividiendo sin ningún problema. Esto sigue siendo culones. Culones por partícula. N me da a mí la cantidad de partículas por metro cúbico. Y esto que está acá, que es el volumen de un cilindro diferencial, me da metro cúbico por los que atraviesa mi carga. ¿Ok? Y a ver un poco, metro cúbico por segundo en realidad sería esto. Metro cúbico por segundo. El área pues es metro y la velocidad de deriva es metros por segundo. O sea, esto es metro cuadrado y la velocidad de deriva es metros por segundo. Entonces esto es metro cúbico por segundo. Entonces lo que yo quiero está acá, ¿verdad? En partículas por segundo. Quiere decir de que yo necesito despejar, ¿verdad? La concentración y esa concentración necesito multiplicarla por la velocidad de deriva, de tal manera que los metros cúbicos se anulen y me queden partículas por segundo. Quiere decir que lo que yo voy a hacer es, voy a agarrar la corriente y voy a pasar dividiendo la carga y voy a pasar dividiendo el área transversal. Si hago esto, voy a tener concentración por velocidad de deriva. O sea, voy a tener partículas o electrones en este caso por metro cúbico multiplicado por... no, el área tengo que dejarla arriba, sí. Área hay que dejarla acá para que esto sea metro cúbico por segundo. Ahí se va a ir esto y me va a quedar lo que yo estoy buscando, que es partículas o electrones por segundo. Entonces prácticamente lo que yo busco es la relación entre la corriente y la carga nada más. Esa relación corriente-carga va a ser 5 amperes dividido la cantidad de carga que tiene cada electrón. La carga del electrón era 1, creo que 602 o 1,6 por 10 a la menos 19. Pero un poco, voy a poner eso en mi calculadora. 5, 1,6 por 10 a la menos 19. 1,661 puede ser. 602 es el valor exacto. Carga del electrón 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Si usamos ese valor va a salir el resultado exacto. Ok. Entonces esta división sale el primer resultado que es 3,12 por 10 a la 19. Y acuérdense de que esto es partículas por segundo. Puedo poner partículas por segundo o si sé cuáles son las partículas puedo poner electrones
por segundo. Y esa es la primera respuesta. Es simplemente la razón entre la corriente y la carga. En vez de saber cuántos coulones hay por segundo, dividimos los coulones y sabemos cuántos electrones hay por segundo. ¿Alguna consulta sobre este ítem? Bueno, pasamos al ítem B. ¿Cuál es la densidad de corriente del alambre? Recuerden que densidad de corriente es J. Y J se definió como la corriente por el área. Entonces, en este caso necesitamos la razón entre la corriente y el área en vez de la razón entre la corriente y la carga. La corriente son 5 amperes y el área nos dice que es un alambre de cobre de diámetro tanto. Entonces, al darles el diámetro, ustedes ya tienen que saber que es un alambre convencional, o sea, un tubo cilíndrico. A mí me importa solamente el área transversal, no el área lateral del cilindro, solamente el área transversal por donde la carga va a atravesar. Y esa área transversal les dice que tiene un diámetro de 2,05 milímetros. Quiere decir que es un área circular. Esa área circular es la que va a dar la definición de nuestra J. Recuerden siempre entonces, esta área es un área transversal del conductor. Entonces va a ser pi por radio el cobre al cuadrado. El radio del cobre viene a ser el diámetro del cobre dividido 2. O sea que voy a tener 5 amperes sobre pi. El diámetro era 2,05 milímetros. 2,05 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Y el 2 de abajo al cuadrado va a multiplicar arriba. Esto que está abajo va a estar en metros cuadrados. Entonces voy a tener 20 dividido 2,05 por 10 a la menos 3. Todo eso elevado al cuadrado y pi. Voy a meter eso en mi calculadora. Ok. 20 dividido pi. Cinco, 3 al cuadrado. Me sale 514.000 me sale. Sí. Voy a dejar el kilo, ok. 1514,86. Kilo amper por metro cuadrado. 10 a la 3 es kilo. Un poco, él dejó por 10 a la 6. Podría haber dejado por 10 a la 6 también. Voy a hacer eso. Entonces corre 3 lugares la coma. 1,51 por 10 a la 6 amper por metro cuadrado. Pueden dejarlo así o pueden usar este 10 a la 6 en el denominador. Va a ser 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 multiplicado por metro cuadrado es lo mismo que milímetros cuadrados. O sea, esto va a ser amper por milímetro cuadrado. Si quieren pueden dejarlo así también. Pero esta es la respuesta del ejercicio.
Otra opción es este 10 a la menos 6, incluirlo como un mega. Recuerden que kilo es 10 a la 3 y mega es 10 a la 6. Entonces como un mega ampere por metro cuadrado. Realmente cualquiera de las tres respuestas da igual. Ok, ¿alguna pregunta sobre este ítem B? Pasamos al siguiente entonces. El ítem C dice, ¿cuál es la velocidad de un electrón en cualquier punto del alambre? Me está preguntando la velocidad de deriva. Entonces, la velocidad de un electrón en cualquier punto del alambre es por definición la velocidad de deriva. Entonces, yo uso la única ecuación que tengo, que es carga por concentración por área transversal por velocidad de deriva. Esta es la única que tengo. Como me pide la velocidad de deriva, entonces corriente dividido UNA. Bueno, acá voy a tener 5 amperes, 1,602 por 10 a la menos 19 culones. Esto sería culones por cada electrón, por cada partícula. Después la concentración es un dato que me dio el problema, 8,5 por 10 a la 28 partículas por metro cúbico. Partículas por metro cúbico. Y después tengo el área transversal, que de vuelta es pi por 2,05 milímetros al cuadrado, todo esto dividido 4. Ok, esto está en metro cuadrado. Ok, si transformo ampere a su definición, que es culones por segundo, van a darse cuenta que se elimina coulomb con coulomb, partícula con partícula, metro cúbico con metro cuadrado. Me va a quedar un metro en el denominador y un segundo en el denominador. Recuerden siempre de controlar su ecuación dimensional. En el examen a varias personas les dije, controlen su ecuación dimensional para saber si están haciendo bien su fórmula. Ok, entonces esto voy a meter en mi calculadora. Uno punto 602 por 10 a la menos 19, 8,5 por 10 a la 28. Sale en milímetros por segundo, me sale 0,11 o 111 en realidad por 10 a la menos 3. Entonces esta velocidad de deriva, como tiene un metro lineal acá multiplicado, puedo multiplicar si quiero por 10 a la menos 3 y poner 0,11 o 111 milímetros por segundo. Fíjense, la velocidad de deriva es una velocidad súper lenta. Súper lenta. A ver un poco si eso tiene que salir. Sí, él dejó en 10 a la menos 4. Seguramente su calculadora le dio así y dejó así, pero es lo mismo.
Pueden dejar en metros por segundo o en milímetros por segundo. Bueno, como verán, usamos una sola fórmula, ¿verdad? Que es la que dimos hasta ahora. La corriente, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, es la carga por la concentración por el área transversal por la velocidad de deriva. Y de ahí sacamos todo lo que nos pide. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Como les dije ya hace rato, con este tema, mirando este ejemplo, ustedes van a poder resolver tranquilamente gran parte del tema uno que les voy a proponer hoy. Este tema 2 es justamente para que eh, entiendan la diferencia entre la corriente y la densidad de corriente, como uno de ellos es un escalar y el otro es una función puntual. Nosotros vamos a trabajar en esta materia, en esta segunda parte, con dos tipos de densidades de corriente. Una densidad de corriente constante, o sea, un número o un vector constante. Voy a ponerle así porque es un vector. Y vamos a trabajar también con un tipo de densidad de corriente que es función de R. ¿Qué es la R minúscula? Normalmente pues nosotros vamos a trabajar con conductores cilíndricos. Entonces la R lo que me da es la distancia desde el centro o desde el eje del conductor hasta un cierto punto. Y cada punto va a tener una cierta densidad de corriente. ¿Ok? Bueno. Em, para que se entienda mejor, ¿verdad? La densidad de corriente es un vector que va a lo largo del conductor. La R es simplemente la medida desde el centro hasta el punto en cuestión. El radio se mide en el área transversal y la J se mide en la longitud del conductor. ¿Ok? Quiere decir que si usamos coordenadas cilíndricas, que es lo que corresponde acá, prácticamente el eje de nuestro conductor, voy a poner acá, el eje de nuestro conductor va a coincidir con el eje Z. Quiere decir que nuestra densidad de corriente va a ser un vector en K. Y esta R o esta coordenada, digamos, es simplemente el radio vector que está en el plano. Espero que se entienda. Bueno, con dos tipos de densidades vamos a trabajar, la que es constante y la que es función de R. Acá lo que tenemos es una densidad de corriente J en un alambre largo y recto con sección transversal circular de radio R mayúscula, que varía con la distancia desde el centro del alambre, de acuerdo con la relación J igual a lambda R, donde lambda es una constante. Demuestra que la corriente que fluye a través del alambre está dada por I igual a 2pi por lambda por R cubo sobre 3. Entonces lo que nosotros hacemos es, tomamos una sección del alambre, tomamos un radio genérico, así más o menos desde el centro, y lo que calculamos es cuánto, voy a dibujar más lindo porque si no, no se va a entender esto. Este va a ser mi conductor. Este va a ser más o menos ahí, está centrado.
desplazar. Ok. Y este va a ser mi radio R minúscula. Y este va a ser el radio del conductor, que es un dato, y es R mayúscula. Bueno, nosotros le estamos viendo de frente al conductor. Por el conductor está entrando un montón de carga. Está atravesando esta área transversal de acá. El problema es que cada punto está alejado a una distancia diferente del centro del conductor. Entonces, en cada punto hay una densidad diferente de corriente. A medida que aumenta la distancia al centro, aumenta también la cantidad de corriente que está fluyendo. Eso significa de que por los bordes, digamos, va entrando más cantidad de electrones o de carga que por el centro. ¿Ok? La concentración, digamos, por los bordes es mayor que en regiones cercanas al centro. Hay más carga fluyendo a través del conductor por afuera que por adentro. Eso es porque acá podemos ver que la densidad de carga me dice que hay más amperes por metro cuadrado en las unidades de área de afuera comparadas con las de adentro. Bueno, una vez que entienden entonces de que a mayor alejamiento, mayor cantidad de carga fluyendo, pueden pensar en lo siguiente. Si yo quiero encontrar la corriente neta que hay por todo el conductor, yo voy a usar una pequeña porción de corriente. ¿A qué me refiero? Por este anillo o por esta arandela que está acá, esta arandela de acá tiene una diferencial o tiene un diferencial área. Y por esa porción diferencial de área está atravesando o está entrando un montón de carga diferencial I o diferencial de corriente. Si ustedes tenían que la corriente dividido el área era J, esto es exactamente lo mismo que decir que la corriente es J por área. Tiene sentido porque es culones por metro cuadrado multiplicado por metro cuadrado me da culones. Esto es, perdón, ampere por metro cuadrado multiplicado por área, que es metro cuadrado, me va a dar ampere, que es corriente. Bueno, entonces, esto solamente pueden usar ustedes cuando J es constante. Si J no es constante, ustedes no pueden usar esta expresión para hallar la corriente. Ustedes lo que tienen que hacer es encontrar la corriente diferencial que pasa por cada diferencial de área o diferencial de superficie. Corriente por un diferencial de superficie. ¿Ok? Esto se usa entonces cuando J no es constante. Lo mismo que cuando integrábamos la carga encerrada, ahora lo que hacemos es integrar la corriente que hay en este conductor. Bueno, en este caso tenemos una J que no es constante, entonces tenemos que encontrar la corriente que atraviesa cada pequeño anillo diferencial. Entonces se pone a pensar, ¿cuál es el diferencial superficie de este anillo? Este diferencial se puede escribir como el perímetro del anillo, los picos radio, por el espesor del anillo. Y el espesor del anillo es una variación del radio, diferencial R. Este diferencial nosotros ya habíamos usado ya en ley de Gauss y demás.
Pero es lo que van a usar ahora cuando quieran integrar corriente. Van a usar una sección diferencial o un área diferencial de un círculo. Y eso es esto de acá. Si yo meto esto en esta expresión, voy a tener que diferencial corriente es igual a J por 2pi por radio por diferencial radio. Esa sería la cantidad de corriente que atraviesa mi arandela amarilla imaginaria. Si reemplazo ahora el valor de J, J es lambda por R. Y esta R es la misma magnitud o la misma distancia genérica que está en presente en mi diferencial. Eso significa que cada elemento de área tiene una corriente igual a 2pi por R cuadrado por lambda por diferencial R. ¿Ok? Esta es la cantidad entonces de corriente diferencial que pasa por nuestra superficie plana, ¿verdad? De la arandela. Acá no estamos hablando de superficies cerradas. Si yo quiero la corriente neta, tengo que integrar todos los diferenciales de corriente, desde 0 hasta la corriente neta. Eso sería integrar 2pi por radio al cuadrado, lambda diferencial radio, y sumar todos los pequeños aportes de corriente desde el centro del conductor hasta la periferia del conductor, que es R mayúscula. Que es un dato. Entonces esto me va a salir 2pi por lambda, que son constantes, R al cubo sobre 3, desde 0 hasta R. Y finalmente entonces la corriente total por el conductor va a ser 2pi por R mayúscula al cubo por lambda, todo esto dividido 3. Y es lo que había que demostrar. Entonces prácticamente lo que hacemos acá es un análogo a calcular la carga en una superficie. Nosotros en nuestra situación estática teníamos así y teníamos una sigma. Si queríamos calcular cierta porción o cierta cantidad de carga acá, hacíamos la carga es igual a la integral de sigma por el diferencial de área o el diferencial superficie. En toda esta superficie de acá, ¿verdad? Y ahora lo que nosotros hacemos es también tener una superficie plana, ¿verdad? Por donde atraviesa la corriente. Y también tomamos una pequeña porción diferencial de área. Entonces decimos que la corriente neta es igual a la integral de J por el diferencial de área. En vez de que acá cada punto tenga una densidad de corriente, densidad de carga, nosotros lo que tenemos acá es que cada punto tiene una J, que es densidad en vez de carga de corriente. Pero es un análogo directo. La densidad de corriente es un análogo directo a la densidad de carga superficial. En vez de tener cuántas cargas estáticas hay por cada metro cuadrado, vamos a tener cuánta carga en movimiento, o sea, cuántos amperes hay por cada metro cuadrado. Si queremos los amperes totales a través de una superficie, se integra en esa superficie. ¿Ok? Esto se va a integrar en esa superficie y esto se va a integrar en esa superficie transversal. Ok, entonces esta es la parte estática, esta es la parte dinámica. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Vamos a verificar nuestro resultado. 2pi lambda r cubo sobre 3. Está bien.
Bueno, en el ejercicio que les voy a proponer el martes van a practicar bastante esta parte de integración. Tienen que fijarse nomás acá, lo único que va a cambiar es la J y los límites de integración de acuerdo a la figura. Porque imagínense que su conductor sea un conductor hueco, como un tubo así. Y yo tenía esta misma densidad, lambda por R. Entonces, yo tomo un área diferencial más o menos así, de radio R, y esa área va a tener, como siempre, perímetro por espesor. Entonces, si yo quiero la corriente neta que atraviesa el conductor, esa corriente va a ser la integral de J por el diferencial de área. Va a ser lambda R, 2pi por R de R, no cambia nada respecto al ejercicio anterior, solo que acá mis límites de integración ya no van a ir desde 0 hasta R, porque mi conductor no está transmitiendo corriente por el hueco del medio. Transmite corriente solamente por su parte maciza. Si esto es un radio A, él va a transmitir corriente solamente desde A hasta el radio mayor, digamos, de nuestro conductor. Solamente por la parte sólida. Así que esta integral se hace solamente en la parte sólida por donde hay corriente. Sería desde un radio igual a A hasta un radio igual a B. Pero lo de adentro no va a cambiar. Entonces puede cambiar la figura o puede cambiar la función de la densidad. El procedimiento siempre es el mismo y el diferencial también siempre es el mismo. ¿Ok? Tengan en cuenta eso para el ejercicio de el martes. Bueno, ok. En cuanto a la resistividad, lo que podemos decir es que es directamente la razón entre el campo eléctrico y la densidad J, la densidad de corriente. Así se define la resistividad. Entonces la fórmula que tienen que recordar acá es campo igual a resistividad, que se va a utilizar la letra ρ, que se utilizaba antes para la densidad volumétrica de carga, se va a usar ahora para la resistividad. Vamos. Bueno, y no hay que confundir acá las unidades de medida. Ok. Esta resistividad se encontró por medio de experimentación. Se encontró que dependía del material y que dependía de la temperatura del material. De dos grandes cuestiones va a depender ρ. Primero que nada, quiero que noten que ρ es un escalar y es un factor de proporcionalidad entre vectores. Segundo, por medio de experimentación se llega a que depende del material y de la temperatura. Entonces acá tenemos una tabla donde podemos apreciar, digamos, distintas resistividades de distintos materiales a una temperatura dada, o sea, manteniendo la temperatura como constante. La temperatura ambiente considerado 20 grados Celsius, entonces estas son las resistividades. Fíjense, son números pequeños. Y van a observar también de que las resistividades se miden en ohm metro. Esa es la unidad de medida que decidieron darle a las resistividades, ohm metro. Bueno, van a ver que se separan en conductores, aleaciones, que son mezclas entre dos conductores, semiconductores, que son el carbono puro, el germanio puro y el silicio puro. La mayoría de ellos se encuentran en la arena. Y los aislantes, ¿verdad?
que podemos observar que la resistividad de los conductores es muy baja. Que en los semiconductores es baja, pero no tan baja como en los conductores, y en los aislantes van a ver que la resistividad es muy alta. Entonces, ¿qué pasa acá? Un conductor tiene poca resistividad y un aislante tiene excesiva resistividad. Resistividad implica oponerse al paso de la corriente, al paso de la carga. Entonces los conductores tienen bajísima resistividad porque favorecen a la conducción de las partículas. Sin embargo, los aislantes trancan todo. Eso significa que tienen muy alta resistividad o muy alta oposición al paso de la corriente. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver más o menos cómo varía la resistividad en función al material. Lo que faltaría es ver cómo varía en función a la temperatura. Para eso hay una fórmula en el Sears, déjenme encontrar, tengo acá mi Sears minimizado, que es la resistividad en función de la temperatura es igual a la resistividad sub cero, ¿ok? Donde resistividad sub cero es lo que encuentran en esta tabla. Sería la resistividad a temperatura ambiente, multiplicado por 1 más alfa, la temperatura a la que queremos trabajar, menos la temperatura ambiente, donde se midió este Rho sub cero. ¿Ok? El factor alfa se llama coeficiente de temperatura de la resistividad. Y ese coeficiente de temperatura también depende de una tabla, o sea, se observó que es diferente para cada material. Voy a copiarles esa tabla. ¿Ok? Entonces, si yo quiero recalcular la resistividad de un material, ese factor de proporcionalidad entre el campo y la densidad de corriente, necesito multiplicar su resistividad tabulada a temperatura ambiente. Ok, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando con un conductor de plata. Estoy trabajando con un conductor de plata, entonces mi Rho sub 0 va a ser 1.47 por 10 a la menos 8. Y acá mi temperatura de referencia va a ser 20 grados Celsius. Ok, déjenme nomás verificar si la temperatura tiene que estar en Celsius. Sí, tiene que estar en Celsius. Bueno, entonces alfa voy a sacarlo de acá, de esta tabla, ¿verdad? Acá tengo plata, es 0.0038. Entonces esto es 0.0038. Y de ahí ya voy a tener una función netamente de la temperatura. Entonces yo puedo empezar a calcular, por ejemplo, cuál va a ser la resistividad del aluminio a 25 grados Celsius. O la resistividad del aluminio, ¿no?, a, qué sé yo, 50 grados Celsius. Reemplazando directamente acá 25 o reemplazando 50. Así se usa esta fórmula. Pero tanto Rho sub 0 como T sub 0 está tabulado, es una referencia, y alfa depende del material. ¿Ok? Bueno, voy a deshacer todas estas anotaciones. Bastante intuitivo y le parece el coeficiente de dilatación térmica de este de alfa. Ok. Bueno, entonces la resistividad no es más que la razón entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Depende del material y depende de la temperatura. Si mantenemos la temperatura constante,
vamos a encontrar que la densidad, o mejor dicho, la resistividad también es una constante. Entonces, si trabajamos con un solo material a una temperatura dada, podemos considerar de que ρ es una constante. Para nosotros siempre va a ocurrir eso. Para nosotros siempre ρ va a ser una constante y normalmente también va a ser un dato, a menos que se les dé todos los datos y se les pida identificar qué material es. Entonces despejan la ρ y buscan en la tabla y ahí saben qué material es. Pero normalmente esto ya se les va a decir un conductor de aluminio con resistividad tanto. Ya se les va a dar ese dato. A menos que se le diga un conductor de tal resistencia, tal voltaje, tal corriente, tal qué sé yo, hallar de qué material es. Se les tiene que dar una tablita y ustedes por la resistividad dicen de qué material es. Esa es otra opción. Pero normalmente va a ser constante y va a ser un dato. ¿Alguna pregunta sobre la resistividad? Ok. Después ya viene la parte de resistencia. Acá en la resistividad quiero hacer mi primera pausa